Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Irving Juárez, ingeniero de aplicaciones en Grupo Hightech. El día de hoy me gustaría compartirles una información acerca de un tema que es prácticamente muy popular en la parte de la industria, en donde nosotros al momento de obtener o más bien tomar un proyecto, al momento de poderlo llevarlo a cabo o realizarlo, al momento de ver la parte de los números, pues prácticamente vemos que no es lo que esperábamos, ya que en un principio no se realizó una cotización de forma correcta. El día de hoy vamos a ver acerca de este tema, donde yo les comento: bienvenidos a este webinar, aprende a cotizar tu manufactura. Entonces, si están listos, comencemos. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, como les había comentado, vamos a ver la parte de aprende a cotizar tu manufactura. Me gustaría recordarles que nosotros tenemos una aplicación que es Comunidad CNC. Yo los invitaría a que descarguen la aplicación, ya que dentro de esta aplicación nosotros tenemos lo que es la bolsa de trabajo, tenemos lo que son la parte de los foros, tenemos lo que son cursos y también una herramienta que a lo mejor te podría ayudar mucho, que es una calculadora. Entonces, yo les comparto, les dejo unos momentitos ahí el código QR para que ustedes puedan escanearlo y se puedan registrar en esta aplicación. Vamos a dar ahí unos 10 segundos para que les dé tiempo para que puedan escanear ese código QR. Bien, de todos modos, más adelante vamos a poner esos códigos QR por si no les da mucho tiempo poder escanearlo. Ya con más calma ustedes ya lo pueden realizar, ¿vale? Mientras, vamos a continuar con este webinar. Durante este webinar nosotros vamos a aprender lo que es la identificación de tipo de industria o empresa a la cual tú perteneces, ya que no es lo mismo ser apenas un taller de maquinados a tener a una línea de automatización. Entonces necesitamos saber en qué industria o empresa estamos perteneciendo. Además de eso, vamos a conocer una herramienta muy importante que se llama la gráfica de variedad contra flexibilidad. Aquí vamos a determinar que en la parte de variedad vamos a tener pocas piezas o diversas piezas, o podremos decir productos, ¿no? Y respecto a la flexibilidad, podemos determinar si es flexible dentro de nuestro proceso actual poder tener diversas variaciones de productos, ¿no? Más adelante lo vamos a platicar de forma más detallada. Otra herramienta muy importante o que debemos de tener en consideración es una herramienta que se llama el triángulo de hierro, donde vamos a ver dentro de estos tres pilares el alcance, el costo y el tiempo, ya que va a influir mucho dentro de la parte de la cotización. Además de eso, vamos a tener lo que es el área de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? El área de trabajo viene siendo los factores de carga que tienen en nuestras máquinas, ¿no? Dentro de nuestro proceso. Voy a hablar un ejemplo. No es lo mismo tener una máquina convencional que nada más labora un turno a una máquina CNC, ¿no? Que a lo mejor está laborando 3 turnos. Por lo tanto, la parte de los costos van a ser muy diferentes, ¿vale? Vamos a minimizar esto. Y tenemos al final atributos de un sistema de trabajo, donde en esta parte vamos a hablar la parte de los costos, la parte de la productividad y la parte de la calidad.
Una vez teniendo claro lo que vamos a ver dentro de este webinar, vamos a comenzar con el primer tema. Como les comentaba, lo primero que vamos a ver es identificación de la industria o empresa a la cual nosotros o usted pertenece. Primero vamos a tener una clasificación. Tenemos la clasificación. Lo primero que vamos a tener es bajo volumen. ¿Esto qué quiere decir? El bajo volumen quiere decir que nosotros vamos a tener alta variedad de productos. Si tú puedes visualizar, en este apartado, en esta imagen, yo puse diversas piezas porque vamos a tener dentro de nuestra industria amplia variedad de productos, ¿vale? Mientras que tenemos alto volumen. Dentro del alto volumen tenemos baja variedad de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente cuando tenemos un sistema de producción o un alto volumen, las piezas generalmente son las mismas. ¿Por qué? Porque estamos en un volumen alto. Una vez teniendo bien claro estos conceptos, vamos a la siguiente parte. También hay que tener muy bien en claro la parte de las definiciones. ¿Por qué? Porque si no, posteriormente, a lo mejor podría complicarse comprender todos estos temas. Por eso vamos a recapitular muy bien esta parte, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad? Es un atributo de un proceso de poder adaptarse para producir una parte o un diseño distinto a la cual estaba preparado un equipo. Esto puede ser en una línea de producción o hay un flujo de trabajo. Mientras que la variedad es la cantidad de productos a realizar y la variedad de ellos. Esto puede ser pocos productos o incluso puede ser muchos productos. Y como les comenté anteriormente, aquí vamos a ver la parte de una gráfica de flexibilidad contra variedad. Más adelante vamos a ir viendo qué significa toda esta parte, cómo podemos interpretar esta gráfica y dónde vamos a estar posicionados en nuestra industria o empresa. Primero, tendríamos que definir algo muy importante. Un producto poco flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que un producto poco flexible tiene alta automatización. Por lo tanto, esto quiere decir que no es tan fácil poder nuestro proceso actual, digamos, adaptarlo a un nuevo producto. ¿Por qué? Porque podría incurrir en diferentes gastos, diferentes costos y a lo mejor no sería viable para nosotros. Entonces, generalmente una línea de producción o alta automatización es muy difícil tener variedad de piezas, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver la parte de flexibilidad contra variedad. Como recordaremos, hace un momento había mostrado la gráfica de flexibilidad y variedad. En este caso, aquí con mi mouse, si lo pueden seguir, aquí tenemos en un momento nuestra empresa, que es, voy a hablar por ejemplos, voy a hablar primero de la empresa grande. Esta empresa grande, dentro de nuestra gráfica, tenemos en este apartado, donde está la parte de variedad, un alto volumen. Como ustedes lo sabrán, estas empresas grandes generan mayor demanda de producto, por lo tanto, es muy difícil, como lo mencioné anteriormente, poder adaptarse a un nuevo producto. Por lo tanto, en la flexibilidad, si ustedes pueden visualizar, en la parte inferior del lado izquierdo tenemos aquí un flujo continuo y esto es la alta automatización. Era lo que les comentaba anteriormente. Y eso viene siendo dónde está posicionado esta empresa grande. Un ejemplo de alguna empresa grande vienen siendo las commodities. En pocas palabras, las empresas que se dedican un poquito más a la parte de la materia prima. En este caso, pongo como por un ejemplo una embotelladora, donde en este caso es una línea de producción y el volumen es demasiado grande. Otros ejemplos podría ser la producción de acero e incluso la producción de vidrio.
Estos serían algunos ejemplos de las empresas grandes. Hay que recordar que la característica principal de estas empresas grandes son el alto volumen. Regresando otra vez a nuestra gráfica de flexibilidad contra la variedad, vamos al siguiente escalón. El siguiente escalón, vamos a tener poca variedad de productos y el flujo definido es una línea conectada. ¿Qué podría ser esta industria o empresa, la cual estoy mostrando? Bueno, prácticamente, si ustedes han sido un poco visualizadores o alguna vez han visto por videos, tenemos la parte de las ensambladoras. Aquí voy a hablar como ejemplo una ensambladora de carros, donde aquí nosotros tenemos una línea de producción. Como les comentaba, la parte de la variedad en una empresa grande es muy difícil de su producto diversificar a otro producto. ¿Qué pasa en esta ensambladora? Bueno, aquí ya podemos extender un poquito la variedad de sus productos. Pueden llegar a ser de 3 o incluso 4 modelos diferentes. Eso sí, también hay que tener en consideración que tenemos un alto volumen y la variación de modelos no es, vuelvo a repetir, muy grande. Pueden ser 2, 3 o incluso hasta 4 modelos diferentes. Y como consecuencia tenemos baja flexibilidad. Otra vez, regresando a nuestra gráfica de flexibilidad y variedad, vamos con el siguiente industria o empresa. En este caso, esta empresa, si podemos visualizar, ya tenemos una alta variedad de productos. Por lo tanto, en la parte de flexibilidad tenemos un flujo definido. Esto es una línea discontinua conocida por batch o también conocida por lotes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros mandamos, no sé, a una parte de mantenimiento de nuestros vehículos o de nuestros autos, tenemos que llevarlo a un taller de autos, ¿no? Para hacerle su mantenimiento preventivo, ya sea a los 10,000 kilómetros, 30,000 cada 6 meses, anual, etc. Pero, ¿cuál es la particularidad de este proceso, ¿no? De esta industria o empresa? Esto va a estar más enfocado a la parte de procesos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros somos un poquito visuales, cuando nosotros vamos a dejar a nuestra unidad para que le hagan un servicio de mantenimiento, lo primero que tenemos que hacer, bueno, llegamos, dejamos el carro. Una vez que dejamos el carro, le van a hacer el mantenimiento que se le debe realizar. Una vez que hagan el mantenimiento, la misma agencia va a lavar nuestro carro y al finalizar nos los van a entregar. Por lo tanto, industria o empresa va más enfocado a la parte de procesos. La parte de procesos es un procedimiento similar para cada uno de los modelos. Por lo tanto, tenemos mayor variedad. En este caso, en la parte inferior yo puse autos compactos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos más variedad de productos. O sea, tenemos autos compactos, tenemos sedanes, SUV, tenemos van, tenemos etcétera. Pero todos tienen un procedimiento. Entonces, eso va más enfocado a esta parte de la empresa o industria dentro de nuestra gráfica de variedad y flexibilidad. Y por último tenemos la última empresa o industria. Si se fijan aquí, esta empresa o industria tenemos un bajo volumen, tenemos baja estandarización y tenemos productos únicos. Pero en la parte de variedad tenemos más variedad. ¿Qué pasa? También en la flexibilidad, esta empresa o industria tiene mayor flexibilidad. Por lo tanto, el flujo por trabajo es un proceso segmentado y no hay tal cual una línea de producción. Entonces, ¿qué se imaginan que sea esta empresa o industria? Vamos a mostrarles. Esto es más enfocado a la parte de los talleres.
Dentro de los talleres nosotros tenemos una amplia variedad de productos, tenemos una mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un alto volumen. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en un taller de prototipados o un taller de manufactura, ¿no? Nosotros cuando adquirimos algún proyecto, se lo pasamos al operador o al encargado y este recibe el plano o proyecto a realizar. Una vez que recibe el plano o el proyecto, el encargado va a determinar si la máquina está disponible, cuál es la máquina adecuada. Por lo tanto, va a asignar ese proyecto o pieza a esa máquina. Una vez teniendo la máquina ya lista, se va a realizar la pieza y es muy importante de que, como no es una línea de tal cual de producción, podemos diversificar o tener amplia variedad de productos. Por lo tanto, aquí no existe un flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque llega nada más una pieza, dependiendo qué es lo que se vaya a realizar, va a determinar el encargado y no hay tal cual un flujo como en casos anteriores. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es la parte de la cotización. Este es un tema muy importante ya que, vuelvo a lo mismo, dependiendo si realizamos cotizaciones buenas o cotizaciones malas, es como vamos a ver reflejado la parte monetaria, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esta cotización. Antes de empezar este tema, recuerden que si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, lo pueden escribir por vía chat. Y al final de este webinar vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, donde ahí vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí háganos de favor sus preguntas por vía chat y vamos a continuar con este webinar. Entonces, dentro de la cotización tenemos algo muy importante. Tenemos la parte de alcance, costo y tiempo. Esta cotización se conforma de estos tres ámbitos. Por lo tanto, estos tres ámbitos son unos pilares que debemos de tener en consideración cuando vayamos a realizar cotizaciones. ¿Por qué? Bueno, primero hay que determinar qué significan estos pilares. Por lo tanto, en la parte del alcance es cuántas piezas se pueden realizar con la máquina que se tiene, mientras que el tiempo, a mayor cantidad de máquinas se reduce el tiempo de producción. Y en la parte de los costos, a mayor cantidad de equipos se reduce la inversión unitaria. Entonces, estos tres ámbitos van de la mano cuando estamos realizando una cotización. Esta herramienta nosotros también la llamamos como el famoso triángulo de hierro. Entonces, en la parte de la cotización es el principal factor que determina el éxito o fracaso de un proyecto. Por lo tanto, como ejemplo, en la parte de aquí abajo del lado derecho que dice Standish Group. Standish Group es una firma internacional donde ellos hacen un estudio sobre la calidad de 50,000 proyectos publicados en 2015, donde indicaron los siguientes resultados. El 30% fueron exitosos, mientras que el 50% tuvieron desviaciones y el 20% fueron cancelados. ¿Por qué les presento este ejemplo? La parte que me importa mucho es este 50% donde tuvieron desviaciones. Porque imagínense, es un porcentaje alto, o sea, la parte de desviaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 50,000 proyectos, el 50% durante su proceso, en primera instancia se realizó en la parte de la cotización. Pero conforme fue avanzando todo ese proceso de proyecto, tuvieron ciertas modificaciones y por lo tanto ese 50% tuvieron desviaciones de esos proyectos. Por lo tanto, es muy importante ver esta parte
porque muchas de estas modificaciones que se van realizando mientras vamos cotizando, tenemos que tenerlo claro desde un principio, porque esto define el 100% de éxito de nuestros proyectos. Si nosotros en un momento hacemos mal nuestra cotización desde un principio, vamos a tener a lo largo de ese proyecto ciertas modificaciones. Por lo tanto, posiblemente pueda que nosotros veamos que vayamos a tener ganancias o éxitos, pero en realidad es que no se tuvo bien ciertas cotizaciones. Entonces, más adelante vamos a tratar de unir todos estos factores para que quede un poquito más claro toda esta parte. Un ejemplo que podríamos determinar con este triángulo de hierro viene siendo el siguiente. Aquí yo les puse, el cliente requiere sus piezas una semana antes. Por lo tanto, ahí tenemos contemplado que necesitamos menor tiempo. Pero ¿qué pasa? Yo lo que les comentaba anteriormente, tenemos que hacer modificaciones, ¿no? Esto para poder tener un éxito dentro de nuestras cotizaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos una modificación en la parte del tiempo, nosotros tenemos que modificar en esos pilares del triángulo de hierro la parte de los costos. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos disminuir el tiempo de entrega, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que tendremos que contratar más personal. Y aparte de eso, si nosotros todavía queremos tener esa semana antes, a lo mejor tendremos que pagarles horas extras. Entonces, todos esos factores son los que tenemos que tener en consideración. Por eso es modificación de los costos dentro de un proyecto. Si modificamos alguno de estos tres ámbitos de nuestro triángulo de hierro, tendríamos que modificar o automáticamente se modifican los otros dos ámbitos, ¿vale? A continuación, vamos a ver otra parte muy importante que influye a la hora de cotizar. Esto es la parte del área de trabajo. Pero, ¿qué quiere decir la parte del área de trabajo? Bueno, aquí yo les pongo una imagen muy importante donde generalmente en un taller de maquinados tenemos la parte de recepción y embarque. La parte que me gustaría yo mostrarles y explicarles es lo que sigue. Si se dan cuenta, aquí tenemos, no sé, un torno convencional y de aquí salta la pieza a la parte de frazadoras, a lo mejor lleva un proceso de rectificado y hasta el final llega al área de ensamble. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no tenemos tal cual un flujo. Prácticamente tenemos un proceso, pasa al siguiente proceso y puede que termine ahí. Por lo tanto, podemos estar en la parte de las fresadoras y directamente va al área de ensamble. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que no tenemos una línea o un proceso tal cual. Por lo tanto, esta área de trabajo se le llama piso de trabajo, conocido como job shop. Esto quiere decir que no existe una línea. Las características principales del job shop es que no hay flujo definido, como lo mencioné anteriormente, no hay una estandarización, no hay una línea física, nos adaptamos nosotros al producto, pero eso sí, tenemos una alta variedad en nuestros productos. ¿Por qué? Porque me puede llegar un proyecto, lo terminamos y sigue el siguiente proyecto, entonces tenemos alta variedad en nuestros productos. Y eso, como les repito, se le llama piso de trabajo job shop. Además, me gustaría darles otros ejemplos de cómo sería un poquito más gráfico esta parte. Del lado izquierdo van a contemplar que existe un operador. Entonces, en el piso de trabajo o job shop, generalmente, como les digo, tenemos alta variedad, pero no tenemos tal cual un flujo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que realiza generalmente estos operadores? Bueno, lo que hacen es primero, llega un plano de trabajo, ya llegó el plano de trabajo, tiene sus instrumentos de medición, realiza la fabricación de la pieza y hasta ahí
lo manda. Entonces, tal cual, posiblemente ya es directamente entrega al cliente o va a otro proceso. Este proceso de convencionales es muy similar a la parte de control numérico computarizado. Ahora nos vamos del lado derecho y van a encontrar ahí centros de maquinado o centros de torneado. Es muy similar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú estás en un piso de trabajo determinan por áreas. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. No sé, del lado izquierdo tenemos el área de torneados, del lado derecho tenemos el lado de fresados, en la parte de enfrente tenemos rectificados. Por lo tanto, no hay tal cual un flujo, sino los determinan por ciertas áreas. Y así está conformado la parte del piso de trabajo o job shop. A pesar de que en los controles numéricos computarizados les adapten la parte de automatización, están generalmente conformados en esa parte. Si ustedes pueden visualizar, yo les puse otra vez la parte de la gráfica de flexibilidad contra variedad, pero lo que acabo yo de mencionar hace unos momentos del piso de trabajo, ¿dónde queda? Bueno, si ustedes recordarán, en este apartado viene siendo nuestro taller de maquinados y eso es nuestro piso de trabajo. Y cada uno le vamos a determinar qué tipo de área de trabajo va a pertenecer. Vamos con el siguiente. El siguiente área de trabajo se le conoce como flujo de trabajo, flow shop, en donde nosotros tenemos igual un almacén. La diferencia de lo anterior con lo que estamos viendo a continuación es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos tal cual una línea, nosotros, por ejemplo, una pieza, ¿no? Lo llevamos a la parte de torneado. Posteriormente, esa pieza lo llevamos a hacer modificaciones a la parte de fresado. Una vez que ya está la pieza, le damos un rectificado y ya la llevamos a una línea donde al final tenemos nuestro producto terminado. Y esto mismo aplicaría para la parte de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos un proceso, ya tenemos una línea. Por lo tanto, la variedad ya no es la misma como el taller de maquinados, ¿no? Que podríamos tener alta variedad de productos. Aquí disminuye la variedad de productos porque ya tenemos una línea específica para ese producto. Entonces, aquí nos dice que el proceso diseñado por líneas de producto, ya lo había comentado, tenemos una baja flexibilidad, pero ya tenemos un alto volumen y productividad. Y eso es lo que está conformado para nuestro flow shop. Uno de los ejemplos que podríamos determinar en este flujo de trabajo es el siguiente. Imagínense que van a una ensambladora de autobuses, ¿no? Por lo tanto, si tú vas a esta línea de ensamblaje, como su nombre lo dice, es una línea. Por lo tanto, va a existir personas especializadas que fingen un papel muy importante dentro de esta parte. Pero a final de cuentas puedes tener incluso un poco de variedad por los tipos de modelos de autobuses, ¿no? Entonces todo eso lleva una línea porque es una línea de ensamblaje. Pero vuelvo a lo mismo, la persona especializada funge un papel muy importante dentro de esta área de trabajo. Y como lo habíamos dicho, ¿no? Alta variedad de productos y tenemos una línea, ¿no? Un flujo definido. Vamos a brincar al siguiente área de trabajo, ¿no? Donde aquí tenemos poca variedad de productos y tenemos un flujo definido con una línea conectada. A diferencia de lo anterior, aquí la línea de trabajo, line flow, aquí tenemos producción de alta velocidad. Por lo tanto, el manejo del material está automatizado y existe una línea de producción física. Por lo tanto, estamos hablando de reducimos otra vez un poco la parte de variedad, pero el volumen se eleva. Entonces, como podrán ver, aquí tenemos una línea de ensamblaje de autos. Vuelvo a lo mismo, también aquí las personas especializadas fingen un papel muy importante dentro de esta industria o empresa. Y por último, debemos de recordar, tenemos la empresa grande.
Aquí, ¿qué nos dice? Acuérdense, empresa grande, alto volumen, pero la flexibilidad es muy baja con su variedad. Tenemos un flujo continuo de alta automatización. Entonces, aquí un ejemplo muy claro viene siendo la producción continua, se le llama continuous flow. Por lo tanto, la producción dedicada a un solo producto. Este ejemplo es la fabricación de envases de vidrio. Por lo tanto, el proceso no puede detenerse, es constantemente, no podemos tener paros. Existe una línea de producción física y estas son las características que conforman a la producción continua, o sea, el continuous flow. Y listo. Así quedaría nuestras áreas de trabajo. Es muy importante que tengan todo esto en mente, en consideración, porque al momento de realizar las cotizaciones vamos a tener que buscar todos los factores. Vuelvo a lo mismo, como lo mencioné anteriormente. Si no realizamos una cotización bien desde el principio, posiblemente esto nos lleve al éxito o incluso nos lleve al fracaso. Vamos a continuar con esta presentación. Tenemos la parte de factores en nuestro proceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo ya había hablado la parte de las áreas de trabajo. Habíamos dicho que en los talleres tenemos pisos de trabajo, luego en la siguiente escala tenemos flujo de trabajo, línea de trabajo y producción continua. Bueno, eso pues ya nos quedó más claro. Pero, ¿cuáles son los factores que están dentro de nuestro proceso? Bueno, lo primero que nosotros tenemos es que tenemos una tendencia como si fuera una diagonal. Eso lo vemos en un mundo, digamos, ideal. Pero si nos salimos un poco de esta diagonal, ¿qué es lo que sucedería, no? Prácticamente. Tenemos lo que es costos de oportunidad de este apartado, de este lado. Y tenemos costos fuera de presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero necesitamos definir qué significa cada uno. Costos de oportunidad. La capacidad del equipamiento no es suficiente para alcanzar el volumen de producción requerido. Mientras que costos fuera de presupuesto, la inversión en equipamiento no permite ofertar precios competitivos dado el bajo volumen de producción. Entonces, ¿por qué se parte muy importante esto? Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo mi empresa grande y yo quisiera llevarla a costos fuera de presupuesto, esto me va a dar la parte de alta variedad de productos. Por lo tanto, en alta variedad de productos, si yo estoy en una empresa que no puedo tan fácil cambiar mi producto, por lo tanto, me va a salir mucho más costoso adaptarlo a un nuevo producto y por eso nos puede dar la parte de costos fuera de presupuesto. Entonces aquí puse la flecha que va como la variedad y es más probable que tengamos, como lo mencioné antes, costos fuera de presupuesto. Mientras que el taller de maquinados, si nosotros quisiéramos un alto volumen, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos al alto volumen y tenemos un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque es más fácil poder realizar más turnos, más piezas, podemos automatizar y de esta forma tenemos más este lado de la gráfica, ¿no? Hay que tener en consideración que necesitamos ver el alcance, los costos y los tiempos en ambos tipos de empresas o industrias, ¿no? Y como les mencioné anteriormente, es más fácil llevar esta empresa al costo de oportunidad y con esto poder adquirir nuevos equipos, incluso crecer más la parte de tu empresa o taller. Un ejemplo práctico es, yo necesito un proyecto de 2,000 piezas por un mes y yo nada más poseo una máquina. ¿Qué pasa? Bueno, en la parte de volumen yo puedo llegar, si hago bien la cotización, puedo incluso hacer hasta 6,000 piezas en el mismo tiempo y con la máquina adecuada. Entonces, por eso es muy importante realizar bien nuestra cotización y selección de la máquina desde un principio para evitar todos estos detalles.
Entonces, como les comentaba, es más fácil en un taller de maquinados estar en el lado de costos de oportunidad que en el caso contrario de la empresa, porque estaríamos más cerca de los costos fuera de presupuesto, por la parte de la flexibilidad, ¿no? Ya estamos llegando a los últimos temas. Entonces, tenemos ejemplos de las variantes de costos de oportunidad y fuera de presupuesto. Tenemos la parte, fuera de esa diagonal tenemos las líneas de transfer, donde tenemos para producción de alta variedad, el manejo del material está automatizado, existe una línea de producción física. También existen las celdas flexibles que se producen varios modelos, un operador puede trabajar varias máquinas al mismo tiempo y la transferencia puede ser automática o manual. Esos fueron algunos ejemplos terminando el tema anterior. Pero algo muy importante, ¿qué porcentaje de utilización voy a determinar para mi equipo? Bueno, deben de recordar, este es un ejemplo de una fresadora convencional, donde nosotros tenemos en un solo turno del 10 al 15% un factor de carga. Si nosotros llevamos a 2 turnos, tendríamos del 20 al 30% de factor de carga. Pero, ¿qué pasa? Llegamos al tercer turno. Esa máquina ya lo tenemos los 3 turnos, por lo tanto llegamos del 40 hasta el 60% del factor de carga. Si nosotros pasamos ese convencional al control numérico computarizado, nosotros con los mismos 3 turnos podríamos llegar más del 60% de factor de carga. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos a la hora de estar realizando estos trabajos, los costos se van a ver un poquito elevados, mientras que también la parte de producción se va a ver un poco más alta. Pero ¿qué pasa con el factor de carga? En la parte de las líneas automotrices, estos pueden llegar al 90% de factor de carga. ¿Por qué no al 100%? Porque hay paros, necesitamos hacer servicios de mantenimiento, entonces tenemos que hacer ese tipo de paros. Por eso no llega al 100%. Recuerden que todas las preguntas que vayan teniendo durante este webinar, váyanos ahí escribiendo al chat. Y al final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. No se les olvide, ¿vale? Ya estamos por finalizar este webinar. Entonces vamos a arrancar con las últimas partes, ¿vale? Vamos a tener la parte de atributos de un sistema de manufactura. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la parte de los costos. ¿Cuánto me cuesta realizar un producto? Mientras que en la productividad, el factor de utilización del equipo, ya lo vimos, los factores de carga, ¿no? La calidad, esto habla de la tolerancia, de los acabados, todo lo que puedo yo llegar a alcanzar con nuestra adquisición, nuestra máquina, ¿no? Y la flexibilidad, otras piezas que puedo realizar aparte de mi pieza cotizada, ¿no? Entonces, esos son la parte muy importante, donde lo primero que vamos a ver son la parte de los costos. El costo de manufactura suele ser mayor componente del precio de venta. El costo de manufactura suele dividirse en 2 componentes, costos fijos y costos variables. En pocas palabras, en los costos fijos, ¿qué vamos a ver? Los equipos, los herramientales, instalaciones, etc. Es como si tú te imaginas, tú rentas una bodega, independientemente de lo que cotices de tu pieza, el dueño de la bodega que estás rentando, pues te va a cobrar, ¿no? No va a decir, ay, pues, luego me pagas, no. Él siempre te va a estar cobrando mes con mes o dependiendo del trato que tú hayas llegado con él. Eso es parte de los costos fijos, mientras que los costos variables viene siendo el material, el mano de obra, las nóminas, etc. Entonces, toda esa parte es muy importante a la hora de estar realizando nuestra cotización. Esto significa que para altos volúmenes de producción el costo tiende a ser igual a costo variable. Un ejemplo que puedo determinar de manera sencilla es, del lado izquierdo tenemos una pieza que lo realizan ciertos artesanos. Esta pieza tenemos como no es una línea de producción, tenemos pocas piezas, ¿no? Por eso se graficó con esta línea. Pero, ¿qué pasa? Al tener pocas piezas tenemos un costo un poco elevado, porque no es tal cual una línea de producción. Eso es para pocas piezas, pero ¿qué pasa con un sistema ya automatizado? Del lado derecho
Imagínense, nosotros tenemos, no sé, unas 10,000 piezas, ¿no? De esas 10,000 piezas, el costo se va a ir reduciendo conforme se muestra aquí en la gráfica, y en algún momento va a quedar de forma horizontal. Entonces, acuérdense, menos piezas va a aumentar más el costo, mayor piezas va a disminuir el costo porque es por volumen. Entonces, esa es una parte muy importante. Calidad. La percepción del consumidor respecto a la calidad puede ser influenciada por factores: durabilidad, apariencia, estética, precio, etc. No obstante, la calidad se define como la capacidad de proceso de cumplir con ciertas dimensiones o tolerancias, y es importante comprender y cuantificar la variación del proceso para poder medir el producto y saber si se exceden los límites de especificación. ¿Esto qué quiere decir? Va enfocado a la parte del consumidor. Si nosotros necesitamos, no sé, un mejor acabado, la parte de las tolerancias, entonces, por lo tanto, esa parte de calidad va a elevarse en la parte de los costos o dentro de la cotización, porque no es lo mismo darle ciertas dimensiones más precisas con ciertas tolerancias a una pieza que no lleva tanta tolerancia. ¿Por qué? Porque al que lleva poca tolerancia, ahí necesitas pagarle personas para que se enfoquen a medir esa pieza, y eso recurre a tiempo y contratar personas. Por lo tanto, es muy importante también considerar esta parte. Productividad. La productividad se indica como una tasa o medida respecto a la velocidad de un proceso. A nivel máquina es el número de partes por unidad de tiempo. A nivel proceso se define mediante el tiempo ciclo. La productividad depende del diseño de la parte y de la capacidad de los equipos. Usualmente se busca mayor productividad, aunque puede tener consecuencias negativas: reducción del tiempo de vida de la herramienta, disminución de calidad y mayor scrap. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una inyectadora, un inyector de plásticos, nosotros en esta gráfica vemos que este proceso de eyección, cierre de molde, inyección, empacado, regreso de tornillos, enfriamiento, apertura del molde, todo eso se considera un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera mayor productividad, yo ya no puedo, porque la máquina ya tiene su tiempo ciclo. Si yo quisiera aumentar mi productividad, a lo mejor la calidad va a disminuir, o necesitaría otra máquina para poder sacar más ese trabajo. Pero bueno, hay que recordar que no se puede cotizar más volumen de lo que permite la máquina, y eso va en relación a este ejemplo. Por último, flexibilidad. La flexibilidad es el atributo de un proceso de poder adaptarse para producir una parte o diseño distinto al cual estaba preparada un equipo. No existe una métrica cuantitativa para la flexibilidad. Sin embargo, podemos establecer que un proceso es más flexible cuando se requiere menor tiempo o menor costo para adaptarse para un producto, un nuevo diseño. La manufactura aditiva es actualmente el proceso más flexible que existe. Y la parte de concesiones. Un aspecto importante respecto a los 4 atributos que se han definido es que se encuentran acoplados. Aumentar la precisión, o sea, la calidad, normalmente resulta en un proceso más lento o de mayor costo. Un proceso muy flexible, como la manufactura aditiva, tendrá un mayor costo que un proceso muy rápido, como la inyección de plástico, como lo acabamos de ver. La mayoría de los productos requieren de la integración de varios procesos, usualmente en múltiples localidades. Lo más importante es seleccionar el proceso que mejor se adecue a los requerimientos de diseño y parámetros de desempeño. Y bueno, como ustedes vieron, necesitamos cotizar. No es solamente, voy a agarrar esto y se acabó. No, tenemos que tener bien claro todo lo que les mostré desde un comienzo, tener todas esas consideraciones, los factores de carga, en dónde estamos posicionados, el volumen de piezas, a qué mercado te vas a dirigir. Todo eso va dentro de esa cotización. Entonces, este curso o esta introducción al curso de Aprende a cotizar tu manufactura, lo puedes tú encontrar. Aquí les comparto el código QR. Les invito a que se registren a este curso, que es 100% online y tiene una duración de 3 horas.
Aquí tú vas a ver más a detalle todos estos temas para poder realizar bien la parte de tu cotización. Yo les acabo de dar una parte muy importante, pero si tú te registras, ahí vas a poder ver a detalle toda esta parte de los temas de las cotizaciones. Entonces, ahí les dejo el código QR para que se puedan registrar. Y yo los voy a invitar a que asistan a la FIB en Bogotá 2022. Vamos a estar del 26 al 30 de septiembre, allá en Colombia. Vamos a estar además en el stand 415A. Entonces, igual, ahí les comparto el código QR para que se registren y nos puedan visitar allá en el stand 415. Y bueno, eso es todo por este webinar. Les agradezco mucho por su tiempo y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y vamos a leer las preguntas que nos están realizando. Vamos a tener, aquí nos dice Michelle, si tengo una máquina podría tener 3 turnos para poder alcanzar el 60% de factor de carga. Sí lo puedes realizar, claro, nada más tenemos que tener en consideración de que posiblemente, si agarras un buen producto, vas a tú tener que ver si ese volumen lo puedes, vuelvo a lo mismo, puedes usarlo en tu máquina. Sí, en pocas palabras, que el proyecto sea capaz de realizarlo en tu máquina en esos 3 turnos. Si supera eso, vas a tener que sacarlo a otro taller para que te ayuden o vas a necesitar otra máquina para poder contemplar estos volúmenes que te están pidiendo, ¿no? Héctor dice, además de este webinar, ¿existen más cursos de este tipo? Es correcto. Hace un momento compartí un código QR donde ahí en Hightech Institute tenemos en la parte de los cursos y si quieren ver un poquito más a detalle este curso de cotización, yo les invito ahí que se registren y ahí tenemos el curso que dura con aproximadamente como 3 horas, ¿no? Carlos Gama, no me quedó muy claro el concepto de factor de carga. El concepto de factor de carga es cuánto trabajo le vas a dar a tu máquina. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes, no sé, un ejemplo, esta piecita, ¿no? Y yo tengo un torno, ¿no? Y me piden, ok, yo necesito sacar 1000 piezas mensuales. Por lo tanto, yo trabajo de lunes a viernes, de 8:30 a 6 de la tarde, un ejemplo. Entonces, el factor de carga es si en ese volumen, con ese horario, tú puedes sacar las piezas que te están pidiendo. ¿Cuánto es el uso que le vas a dar a esa máquina? ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo trabajar de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde con un solo turno. Por eso existen el segundo turno. ¿Por qué? Porque necesitas más tiempo que la máquina esté trabajando sin paros para que puedas demandar o sacar todo ese volumen de productos. Esos son los factores de carga. ¿Cuánto le estás metiendo de trabajo a tu máquina sin que esté parada? Aquí tenemos un usuario que dice HP ZBook. Bueno, ¿cómo añado el precio de los combustibles? Bueno, esa parte todavía no lo hemos visto. Vuelvo a lo mismo, este es como una introducción a la parte de curso de Aprende a cotizar tu manufactura. Yo te invitaría a que veas y te registres en el curso que ahí te explican a detalle a lo mejor la parte que no les dije, ¿no? En este webinar, la parte de los combustibles, ya que tenemos un corto periodo de tiempo y no podemos abarcar porque son varios factores los que debemos nosotros que tener contemplado a la hora de cotizar.
Tenemos a Rubén Hinojosa. ¿Cómo estimamos de manera acertada el costo hora máquina? Bueno, eso es lo que les comentaba. Eso va en relación al factor de carga. Vuelvo a lo mismo. Ahí entra lo que son los costos variables y los costos fijos. Por lo tanto, yo les di como que unos ejemplos para que más o menos fueran comprendiendo, porque más adelante dentro de este curso online, ahí se van a ver a detalle por medio de fórmulas cómo podemos involucrar todos estos factores. Gabriel Monge. ¿Tienen alguna herramienta de cálculo tipo Excel como tiempos de operaciones, costo de material, costo de herramientas, costo fijo de operación? Sí, vuelvo a lo mismo. Dentro del curso ahí vienen fórmulas, ahí vienen tablas, herramientas de ayuda. Todo eso es para que, vuelvo a lo mismo, no siempre el mismo proyecto, por ejemplo, de una línea va a ser uno de manufactura. ¿Por qué? Porque van cambiando esos panoramas. Lo que tratamos de hacer es poderte ampliar las ideas para que tú puedas desarrollar esa parte. Por eso también damos ciertas herramientas, pero eso están dentro del curso online. Tenemos aquí a William. En una producción en serie, ¿cuál es el factor de seguridad en porcentual al momento de hacer alcances? ¿Cuál es el factor de seguridad? ¿Podrías replantearlo de otra forma esa pregunta, de favor, William? Porque si no, no me queda muy claro esa parte. Carlos, a tu consideración y experiencia, ¿cuáles son las mejores herramientas para trabajar altas velocidades y mayor cantidad de desgaste? Bueno, yo tengo entendido que estás tratándome de decir en la parte de arranque por viruta, ¿no? Entonces, para trabajar altas velocidades hay que tener contemplado bien también, 1, la máquina, 2, las herramientas, que es lo que me estás comentando. Dentro de las herramientas, no solamente ese es un factor, sino también las estrategias de maquinado. ¿Por qué? Porque existen dentro de los CAM y también depende de la complejidad de tu pieza, cómo vas a poder elaborar esa pieza. No existe tal cual una herramienta mágica que te diga, con esta herramienta vas a sacar altas velocidades. O sea, sí lo hay. Hay herramientas de línea y hay herramientas que son, de línea de alta productividad y hay herramientas de línea de baja productividad. Por lo tanto, ahí se eleva un poco el costo de tu cotización. Pero vuelvo a lo mismo, a pesar de que tú tengas herramientas de alta gama, de alta eficiencia, esto no quiere decir que al momento de programar y al momento de elaborar o fabricar tu pieza, esto te va a garantizar de que vayas más rápido. No, sí te va a ayudar, pero también depende de otros factores. ¿De qué? De la experiencia del usuario, del programador, estrategias de maquinado. Todo eso es lo que tenemos que tener bien en claro. No solamente son las herramientas, incluso viene siendo las máquinas, que también eso te ayuda mucho. En caso que tenga que hacer 1000 piezas, ¿cuántas puedo prometer? Independientemente si tengo baja o alta productividad. Bueno, era lo que te comentaba. Todo eso viene en herramientas posteriores. Esto fue una introducción, pero como lo mencioné anteriormente, cuando tú ya tienes una línea, un proceso automatizado, un ejemplo, los 3 turnos o las 1000 piezas, ¿tú cuánto puedes prometer? Hay que, vuelvo a lo mismo, en el curso ahí te van explicando un poquito más a detalle. Hay que verificar el factor de carga, o sea, cuántas piezas o cuánto es tu tiempo ciclo por cada pieza. Eso, cuánto te va a llevar en minutos o cuántas piezas vas a poder realizar cada hora. Si, vuelvo a lo mismo, tú trabajas 8 horas, ¿cuántas piezas te saldrían a 8 horas? Ya hablamos de horas, ahora nos pasamos a semanas. ¿Cuántas semanas te tardarías en fabricar esa pieza en un solo turno? Un solo turno de lunes a viernes, 8 horas. Y esa misma estrategia dices, ok, bueno, no me da.
por el tiempo ciclo de maquinado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O el tiempo ciclo de producción de tu pieza, ¿no? Si no te da, te vas al segundo turno. Y es como una tablita de Excel, o sea, si tú ves que tu tiempo ciclo es de, no sé, 1 minuto y medio, eso lo multiplicas por la cantidad de horas y ves cuántas piezas te van saliendo. Y eso a las 8 horas, eso equivale a un día. ¿Cuántas piezas haces en un día? Y de esta forma tú vas a saber cuántas piezas vas a poder hacer en un día. Pero, vuelvo a lo mismo. Y lo comenté, una máquina no puede estar al 90% a pesar de que tenga los 3 turnos. Esto hablo de un proceso de línea continua de producción. ¿Por qué? Porque hay paros. Si la máquina necesita la parte de mantenimiento, tienes que parar la máquina, o sea, no estás al 100% el factor de carga. Por lo tanto, tienes que hacer paros. Si la máquina en algún momento te quedas sin herramienta, esperamos que nunca pase, colisiona, se descompone, etc. Todos esos factores son los que tenemos que tener en consideración. Y vuelvo a lo mismo, dentro del curso ahí es donde se te va a explicar un poquito más a detalle toda esta parte. Pues creo que pues ya no hay más preguntas. Creo que por ahí me comentan que hay una más. Sí, ya encontré la última pregunta. Andrea, ¿el desperdicio o qué porcentaje de error se debe de cotizar? Bueno, no es lo mismo dependiendo de la complejidad de tu producto, es lo que tú vas a determinar la parte de scrap. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Un ejemplo, si yo tengo un lote de 5 piecitas de estas, ¿no? Y dentro de esas 5 piecitas yo tengo de scrap porque hay que hacer pruebas, digo, hacer ajustes. Por lo tanto, a lo mejor me llevo una, ya a lo mucho 2 piecitas. 2 de 5 va a ser un costo más elevado. Si nosotros tenemos un lote de, no sé, unas 500 piezas y esas 1, 2 o 3 piezas de scrap no te afectan, es como nosotros podemos dar esos porcentajes de error. Para eso existen procedimientos en los cuales los que llevan control de calidad revisan en un cierto lote o un cierto número de piezas, 4 o 5, y tratan de sacar una desviación, sacan un promedio para ver cuáles están dentro y cuáles no. Generalmente tienes a alguien que está midiendo ese es la parte estricta de calidad, para que determinen si la pieza pasa o no pasa. Pero todo eso debemos de controlar. En la parte de cotización, yo les comentaba, dependiendo cuántas piezas vas a hacer, son los porcentajes que debes de manejar. Dentro de los cursos, ahí se manejan toda esa parte dentro de las cotizaciones. Digo, ahorita lo que les enseñé es como que la parte básica, ¿no? Para que vayan entendiendo, vayan comprendiendo, vayan visualizando todo este panorama. Y ya más adelante, dentro de esos cursos, porque vienen por módulos, ahí les van a explicar más a detalle e incluso vienen ejercicios para que vayan ustedes desarrollando esa parte, ¿vale? Listo, creo que ya se acabaron las preguntas. Espero que este webinar les haya ayudado, que les sirva de algo como una introducción para toda esta parte de cotizaciones, aprender a cotizar tu manufactura. Yo espero que les haya agradado y los esperamos, les vuelvo a recordar, los esperamos allá en el FIB de Colombia. Igual les recuerdo que se inscriban al curso de Hightech Institute para que conozcan más acerca de estos detalles. Igual se pueden registrar a la comunidad CNC, donde ahí existen muchas herramientas que les pueden ayudar. Si todo quedó bien claro, me paso a despedir y espero que tengan un buen día. Nos vemos a la próxima.